Demet Özdemir llamando a Can Yaman. ¿Regreso a Turquía? Esto es lo que sabemos. Madre mía, chicos. Acaba de salir un rumor que nos tiene a todos en vilo, y es que Demet Özdemir habría llamado a Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Y esto, claro, desata la pregunta del millón, ¿está Can Yaman pensando en volver a Turquía? La verdad parece que se está desvelando poco a poco. Para ser honestos, cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, ajá. Algo se cuece. Porque, seamos sinceros, estos dos son como el yin y el yang, ¿no? Su química en pantalla era pura dinamita, y fuera de ella, bueno, ya sabéis. Tanto salseo hubo en su momento que parece que todavía hay chispas. Muchos dicen que esto es solo una casualidad, que quizás Demet lo llamó por algún tema profesional, no sé, una colaboración, algo que tienen pendiente. Pero, ¿y si no es tan simple? Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está en un momento de su carrera en el que, si bien le va genial internacionalmente, quizás echa de menos esa cercanía, ese público que lo encumbró en Turquía. Y si Demet, con quien tuvo una relación tan intensa, lo contacta, pues es normal que se levanten todas las alarmas. Imaginad el reencuentro. Pensadlo bien. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos fuera de Turquía, en Italia, en Hollywood. Y a veces, cuando uno está tan enfocado en un camino, puede que de repente mire hacia atrás y piense, oye, ¿y qué pasó con todo aquello que dejé? Y si Demet le llama, es como una señal, ¿verdad? Una invitación a recordar viejos tiempos, o quizás nuevos tiempos. Lo más jugoso de todo esto es que, según fuentes muy cercanas, la llamada de Demet no fue casual. Parece que ella está preparando algo grande en Turquía y quería contar con la presencia de Can. Imaginaros la pareja de nuevo en un proyecto. Sería un bombazo. Las audiencias se dispararían. Y aquí es donde entra mi análisis, mi teoría loca. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Demet? Tal vez ambos están en un punto de sus vidas en el que se dan cuenta de que juntos generaron algo muy especial, algo que el público adora. Y si Can está considerando regresar a Turquía, ¿quién mejor que Demet para ser su primer contacto, su puerta de entrada a ese mundo que tanto le dio? No estoy diciendo que vuelvan a ser pareja, ojo. Pero que hay una conexión profesional, y quizás personal, que no se ha roto del todo, eso me parece clarísimo. Y si la llamada es real, y si Can Yaman está considerando volver a poner un pie en Estambul para trabajar, esto podría significar el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sería algo épico. Además, hay que tener en cuenta la imagen de Can Yaman. Él siempre ha querido demostrar que es un actor internacional, pero Turquía siempre será su casa. Y un regreso así, con un proyecto potente junto a Demet, sería la manera perfecta de reconectar con sus raíces y, al mismo tiempo, seguir brillando a nivel mundial. Es una jugada maestra, ¿o no? Lo que yo sospecho es que esto no es solo un rumor pasajero. Hay algo sólido detrás. Las fuentes no mienten y el hecho de que Demet sea la que haya dado el primer paso dice mucho. Ella sabe el impacto que tienen juntos. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué responderá Can Yaman? ¿Aceptará la propuesta? ¿Volverá a Turquía para reunirse con Demet en un proyecto? ¿Será el inicio de algo nuevo? El salseo está más vivo que nunca. Entonces, dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que es una simple llamada profesional, o hay algo más detrás de todo este supuesto reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman? Cuéntamelo todo en los comentarios.